Entonces, seguimos nuestro estudio en el libro de Gálatas. Vamos por favor a Gálatas capítulo uno. Gálatas capítulo uno. En esta mañana vamos a estar estudiando versículos 11 y 12. No sin antes dar un recorderis sencillo. ¿Quién escribe? Pablo. ¿A quién escribe? A los Gálatas. ¿Por qué escribe? Sencillo. Porque realmente falsos hermanos, los que os perturban, estaban entrando con falsas enseñanzas. Bueno, más que falsas enseñanzas, tenemos que decir que el libro de Gálatas es una defensa. Siempre lo vemos así, defensa. Lo que vamos a ver es una defensa. Entonces es defensa del apostolado, es defensa de la teología o de la doctrina y es la defensa de cómo vivir realmente. Y eso es lo que nosotros estamos y hemos venido estudiando. ¿Por qué? Porque le llegó el comentario a Pablo de que, hey, se metieron personas judaizantes. ¿Qué quiere decir un judaizante? Una persona judaizante era una persona judía que ya tenía a Cristo en su corazón, pero que decía que sencillamente las obras de la ley de Moisés tenían que cumplirlas. Eso es lo que los judaizantes enseñaban. En esta mañana vamos a leer, yo lo leo en la Biblia de las Américas, Gálatas 1:11 y 12. Dice así la palabra de Dios y oramos. Gálatas 1:11 dice así, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, en esta mañana venimos con necesidades, preguntas, inquietudes. Te rogamos tu favor, Señor, que nos respondas, que nos hables a nuestro entendimiento. Que permita, Señor, que esta mente finita te conozca un poquitico más en el día de hoy. Gracias, Señor, por este hermoso domingo. Gracias por la lluvia. Gracias por la familia. Pero sobre todo, Señor, gracias por una salvación tan grande. Hoy queremos hablar del glorioso evangelio que solamente puede venir de ti. Por eso, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y que sea el poderoso evangelio el que cambie vidas. Porque, Señor, tú eres el único que lo puede hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Quiero comenzar con una frase que dijo un tal Martín, un señor don Martín. Dijo así, y quiero leerla despacio. Un predicador no necesita alimentar a las ovejas con el fin de enseñarles cómo ser buenos cristianos. Aunque sí. También debe prevenir que los lobos ataquen a las ovejas y las engañen por medio de la doctrina falsa y el error, ya que el diablo nunca está inactivo. Hoy en día hay personas dispuestas a tolerar nuestra predicación del Evangelio siempre y cuando no clamemos en contra de los lobos ni prediquemos en contra del prelado. El prelado era el papa, de ellos. Pero aunque predique, dice don Martín, la verdad, alimente bien a las ovejas y les dé una buena enseñanza, esto no es suficiente, a menos que las ovejas sean también vigiladas y protegidas, de modo que los lobos no se les acerquen y se las lleven. Eso dijo don Martín. No es necesario que nosotros estemos estudiando por información, ni por intelecto. Muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios precisamente por eso. Ay, yo quiero saber algo más. Qué rico es saber algo más de la Biblia. Pero ¿y para qué vas a saber algo más de la Biblia si no vas a vivir la Biblia? Eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. ¡Hey! Estoy maravillado. O sea, no es que, ay, qué maravilla. No, estoy sorprendido de que tan pronto yo me fui de allá, ustedes se fueron para el otro lado. Entonces Pablo, por allá en el año 49 después de Cristo, le está escribiendo a las iglesias de Galacia. Ojo con esto, las iglesias de Galacia estaban formadas por judíos y por gentiles que un día abrazaron el glorioso evangelio de Cristo. El propósito, como ya lo hemos visto en el libro de Gálatas, es doble. Primero, falsos maestros se infiltraron en las iglesias e introdujeron falsas doctrinas. Enseñaban que la salvación es por fe en Cristo y la observancia de la ley. Su mensaje era una mezcla de cristianismo y judaísmo. Su mensaje era de gracia y ley. El mensaje que ellos enseñaban era Cristo y
Moisés, cada vez que un falso hermano, aquel que os perturba, quiere atacar tu fe, pone dudas en tu corazón. Venga, ¿usted qué hace allá? ¿Para qué va a ir? Dígame, ¿para qué va a ir? Allá le prohíben, allá le cohíben, allá no le dejan hacer cosas. En cambio, si usted, pues, ¿para qué va? Los falsos hermanos enseñaban que la salvación de una persona depende de su capacidad para cumplir la ley. Si no se pasa un semáforo en rojo, si no le pega a la mamá, si le ayuda a su esposa, o sea, eso es ley, eso es bueno. Yo nunca mato a nadie. Comparado con Pablo, comparado con Judas, comparado con Adolfo, pues yo soy bueno. Yo soy bueno. Entonces, ellos enseñaban que la salvación podía ganarla por sus propios medios y sin ayuda de nadie. Sigue así, adelante, ánimo, esfuérzate, sé valiente, tú lo vas a lograr. Pero entonces, nosotros tenemos un eslogan, más el justo por la fe vivirá. Y ojo con esto, no es mi fe, es la fe que Dios me da para yo depositarla en un Salvador como lo es Cristo. Entonces, lo único que podemos hacer es aceptar en un acto de fe el amor que Dios nos ofrece día a día. No importa lo que pase en tu día. No importa lo que venga mañana. No sabemos ni siquiera si mañana vamos a amanecer. ¿Qué tal que no amanezcamos? Esta semana escuchaba, no, leía un estado de WhatsApp de alguien que amo mucho y decía, miren, cuando yo me muera, no vayan a decir que arriba hay alguien que me está cuidando, porque si yo, aquí yo ya estoy bien, ¿para qué me voy a poner a cuidar gente? Sí, nosotros tenemos que ser agradecidos por el día a día. Nosotros que tenemos que someternos totalmente a qué? A su misericordia. Pablo es claro. Lo esencial no es lo que tú o yo podamos hacer por Dios. Es lo que Dios ya hizo por nosotros. Ahí es donde está la diferencia. Tú podrás esforzarte, tú podrás y mejor dicho, eso no sirve. Son trapos de inmundicia. Y ya sabemos que son los trapos de inmundicia, ya lo hemos estudiado muchas veces. El enemigo, el adversario de tu alma, no tiene descanso. Él sí no descansa, él no se fatiga, él no mengua en lo que está haciendo. Por eso un cristiano no puede jugar a ser cristiano. ¿Saben por qué? Porque el diablo no juega a ser diablo. Por eso vienen ataques, por eso vienen cosas, por eso vienen dificultades, porque el diablo realmente no juega a ser diablo. En cambio, muchos de nosotros a veces jugamos a ser disque cristianos. Pablo necesita confirmar la fe de sus oyentes. Es solo por fe, no es por obras. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? ¿Se acuerdan? Lo hemos leído, ya no lo sabemos de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia mediante la fe, y la fe procede de Dios. Y esa fe me permite a mí reconocer que yo era un pecador, que estaba sumergido en mi pecado, que yo solo lo único que hacía bien era pecado y que todo era pecado y que entonces yo llegué a la conclusión de que necesitaba un Salvador. Y es ahí donde reconozco la verdad de este tremendo y poderoso evangelio y que las obras no te van a salvar. No van a salvar a un pecador como yo. No es que ni quiera un pecador, un vil pecador como yo. Entonces, la fe es el medio por el cual este miserable pecador recibe la salvación. Y la salvación no se obtiene por lo que podamos hacer, porque si fuera por obras, ya no sería por gracia. Y si fuera por obras, excluiría la gracia de Dios. Romanos 11:6. Vamos por favor a Romanos 11:6. Hay más atrasito, atrasito, eso, atrasito, atrasito, muy bien, atrasito, eso, listo, ahí está, atrasito, sí, eso, acá. Romanos 11:6. Mira lo que dice Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Eso parece un trabalenguas. ¿Sí o no? Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Tremendo trabalenguas de Pablo, ¿no? ¿Por qué me eligió Dios a mí? ¿Por qué? Porque yo hice algo, yo estoy completamente convencido. Los simpáticos también vamos al cielo. Uno es bonito, entonces también va por eso, ¿sí? Entonces yo algo tuve que haber hecho. No.
Sencillamente llega uno a la conclusión de que es por su misericordia, por su bondad, pero también por algo más fuerte, su veracidad. Porque Dios es veraz. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Hice algo para merecerlo? En ninguna manera. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros le hablamos a personas y le decimos, mire, cambie, no haga, crea en Cristo. Nada. Pero lo hizo con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios en realidad es bueno. Entonces llegamos a la conclusión que mi esfuerzo personal y la gracia de Dios se repelen mutuamente, indicándome que solo hay un camino a la salvación de la persona y ese camino es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no es un camino, Jesús no está mostrando ese camino, Él es el camino que lleva a una verdadera relación con Dios. Por eso la verdad. ¿Se acuerda que lo veíamos en Juan 18? Y Pilato dice, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y yo les tengo la respuesta. Él tenía al frente de él la verdad y no quiso porque se levantó y se fue a justificar que lo que iba a hacer no era la verdad. Tenemos un Dios que es totalmente confiable y solo por medio de Cristo Dios nos enseña. Solo por medio de Cristo Dios nos ofrece las verdades del Evangelio porque es su Evangelio. Y Pablo lo recibió, no de hombre ni por hombre. ¿Sabes qué dice Pablo? Queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado. Los de Galacia estaban pasando por una crisis teológica. ¿Será que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Será que lo que allí está escrito es cierto? ¿Será que sí tengo que cambiar? ¿Será que hay una responsabilidad humana? Los que os perturban les enseñaban que debían cumplir la ley de Moisés. ¿Y saben qué estaban haciendo los que os perturban? Negando la justificación que es solo por la gracia de Dios. ¿Qué enseñaban los falsos hermanos? Mire tan sencillo, circuncídese. O sea, ¿qué de malo tiene eso? Circuncídese. Hagan el rito que Dios le había ordenado a Abraham y a sus descendientes como señal del pacto. ¿Qué tiene de malo eso? Entonces, como los nuevos creyentes no eran judíos, eran los incircuncisos. Porque si el judío era circunciso, el gentil era incircunciso. Entonces, tenían que circuncidarse para encontrar la salvación, ya que todo judío... Bueno, esto es especulativo. La verdad no estoy seguro, pero eso me lo dijo un judío. El judío está completamente convencido de que Abraham se encuentra a las puertas del infierno verificando quién está circuncidado. ¿Cómo lo hace? No tengo ni idea. Y no piensen que eso es pecado, no piensen, pero ¿cómo lo va a hacer Abraham? Entonces él no va a permitir que ninguna persona que se haya circuncidado entre allí. Esto es un evangelio de hombres, no es el evangelio de Dios. ¿Por qué Dios ordenó a Abraham la circuncisión? ¿Es la circuncisión la señal de que Abraham le creyó a Dios? Dios ordenó la circuncisión porque Abraham le creyó a Dios mucho antes de que se le diera la orden de creer en Dios. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y yo te mostraré el lugar? Y siempre lo decimos jocosamente. Imagínate que un día llega Abraham y le dice a su esposa, esposa mía, Sarai mía, es que un Dios me dijo que me fuera de aquí y que recogiera todo y que nos vamos. Y ya nos fuimos. Y Sarai le dice, ¿se siente bien, mi querido esposo? ¿Qué Dios le dijo eso? Un Dios. ¿Y para dónde va? No sé. ¿Y a qué tierra? No tengo ni idea, pero nos vamos. Sarai yo creo que le diría, ¿te sientes bien, esposo mío? Tú no estás bien de la cabeza. Mucho sol acá en Ur. Pero él lo hizo. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 15, versículo 18. Vamos a Génesis 15, por favor. Génesis 15. Hay mucho más atrás, muchísimo más atrás. Eso. Génesis 15, 18. En Génesis 15 habla de un tratado, de un pacto que hizo Dios con Abraham. Y dice que Dios le dijo a Abraham que partiera animales y que los dos tenían que cruzar por ahí. Sin embargo, como Dios no llegaba, entonces Abraham se dijo, no, pues yo voy a cuidar los animales y espantaba a las aves y todo eso. Y dice que vino unas tinieblas fuertes y que Abraham como que le cogió el sueño, así como estamos.
y se durmió. Pero mira lo que dice Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí, y por medio de los animales, Dios hizo un pacto. Este era el acuerdo más seguro e irrevocable del momento. O sea, así como estos animales están partidos, si alguno de los dos llega a fallar, que nos partan así. Pero miremos Génesis 17:10, hay más adelantico. Génesis 17:10. Génesis 17:10 dice así: Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, la circuncisión no era el medio para entrar en la relación del pacto. Era la señal que esa relación ya existía. No sé si estoy siendo claro. ¿Sí estoy siendo claro? Perfecto. ¿Por qué es importante entender esto? Porque al hebreo, Abraham, no se le dio la circuncisión como la firma de que ya estaba en una relación con Dios, sino sencillamente en que Dios le dijo, mira, para un hebreo, no hacerse la circuncisión es separarse de la comunidad del pacto. Y todo esto Pablo lo tenía muy claro. Nada de esto podía ser una invención de hombres. Eso es como si alguien le dijera, mire, bueno, ahorita más adelante lo vamos a poner así en esto. Nadie puede idear un plan de salvación tan maravilloso y perfecto, tan claro y preciso. Dios dio la circuncisión como señal de que ya habían firmado las dos partes, Dios y Abraham. Ya no hay necesidad, ya no hay necesidad. Pablo está defendiendo el verdadero y único evangelio de aquellos que quieren decirnos a nosotros, hagan más cosas, hagan más otras. Ahora bien, hemos visto que Pablo llama a esos judaizantes falsos hermanos. Hemos visto que Pablo llama a esos judaizantes los que os perturban. Pero yo quiero que veamos un tercer título para ellos, Filipenses 3:2. Hay mucho más adelante, Nuevo Testamento más, vamos, eso bien. Filipenses 3:2. Mire cómo los llama en Filipenses 3:2 a esas mismas personas que les estaba enseñando a los Gálatas. Filipenses, ¿en cuál vamos? Filipenses hay más adelantico, Corintios, eso, Romanos más adelante de Romanos, más adelantico vamos ahí, tranquilos, no hay afán, no hay problema. Después de Gálatas sigue Efesios, después sigue Filipenses, ¿cierto? Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Si llegamos a Colosenses ya nos pasamos, ¿no? Filipenses. No se preocupen, listo, despacio. Filipenses 3:2. ¿Listo? Mira lo que dice Filipenses 3:2. Y mira el título tan bonito que les pone. Guardaos de los perros. Uf. Para aquellos, no, miren. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los perros en esa época no eran las mascoticas que cargaban en un coche o se les daba asiento en la mesa. No, los perros deambulaban por las calles, comían carroña, basura, eran animales sucios. Entonces, ese guardaos de los perros era un término completamente despectivo para esa época. Ahora, si te dicen que eres un perro, uno no sabe si lo están elogiando porque uno tiene muchas mujeres o porque sencillamente vive bien. Pero en esa época era diferente. El término perro era como decirte una grosería. Para el judío, el término perro es fuerte. Eres un pecador, un vicioso, un engañador. Tremendo término, ¿sí o no? En la traducción acá dice gente despreciable. Era gente despreciable. Pablo no les llama, y mire tan bonito, Pablo no les llama circuncidadores, o esta es otra palabra para la RAE, les llama mutiladores. O sea que lo que ellos querían hacer era algo externo, era algo que el día de hoy se debía publicar en las redes sociales. Hemos visto embarazos por internet, morbo por internet, peleas en internet. Ahora imagínate una circuncisión por internet. Eso era lo que querían los que os perturban, esos
perros. Algo que mostrar. Y algo que mostrar públicamente. ¿Y saben por qué la gente quiere mostrar algo públicamente? Para esto. Oiga, qué tipazo. Qué tipazo. Ellos quieren presumir. Y de esto está plagado el mundo de hoy. Los falsos maestros enseñan su verdad, nunca la verdad del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque eso no da. Los falsos hermanos de hoy están plenamente convencidos de que el pecado es algo que se va cantando, llorando, reprendiendo. ¿Qué dijo el Señor con respecto a esos hombres? Me encanta. Mateo 13, Mateo 23. Mateo capítulo 23. ¿Qué dijo el Señor Jesús con respecto a esos perros? Mateo 23, 13. Mateo 23, 13. Hay más atrasito. Eso, Mateo 23, 13. Dice así la palabra del Señor en Mateo 23. Mateo 23. Ya he dicho 2 veces 13, no, es el 13 es el versículo. Mateo 23, 23. ¿Listo? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Tremendo. Los falsos hermanos quieren apartar a la gente de la moral de Dios y buscan que la gente supuestamente entre al cielo por la moralidad que ellos enseñan, por el legalismo que ellos quieren mostrar. Te critican, te critican. El legalismo de los que os perturban es tal que Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, siempre los llamó hipócritas. Lo que enseñan y lo que practican es contrario. Eso es un hipócrita. ¿Saben qué están buscando los falsos maestros hoy en día? Poder, honra, que les alaben cuando lleguen a todo lugar, que siempre sean escuchados. Abusan de sus regulares falsas enseñanzas y creen que Dios tiene la obligación de darle todo lo que piden. Tremendo. Y lo malo es que siempre utilizan la misma triquiñuela. Si fuiste abusado cuando era niño, sí, tus padres te golpearon, tus padres eran... Sí, es cierto, estás así porque desafortunadamente tus padres te dejaron, te abandonaron. Siempre utilizan la misma cosa y yo creo que ese es un común denominador de muchos al día de hoy. Por medio de sus falsas enseñanzas, lo que realmente están haciendo es cerrar las puertas del cielo. Que muchos no escuchen la verdad del Evangelio y no crean. Por eso Pablo le está diciendo a los Gálatas, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Eso es razonamiento humano. Dios te dice que si estás triste en esta mañana, no te preocupes. Él quiere llenar tu corazón y darle alegría porque en algún momento tu padre y tu madre te abandonaron, te dejaron tirado y eso no puede seguir así. Y uno dice, hey, eso le pasa a más de uno. ¿Qué es lo que quiere Cristo? ¿Darte compañía? No, salvarte del infierno. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es de Dios, dado por Dios, creado por Dios, realizado por Dios, ejecutado por Dios, pero también adjudicado por Dios, nunca por hombres. ¿Quién puede explicar una salvación tan grande? Como lo cantábamos ahorita, qué glorioso intercambio, pero ese intercambio fue en un segundo. ¿Cómo es posible que en ese segundo hayas dejado el mundo y seguido a Cristo? Explícalo. Pablo en todas sus cartas muestra su experiencia antes, durante y después de su conversión, queriendo mostrar que esto es algo que solo Dios puede dar. Si ven que ahí en Gálatas capítulo 1 versículo 11 dice,
Pues quiero que sepáis. ¿Cómo así? ¿No sabían? ¿No lo sabían? O sea, ¿cómo así? Quiero que sepáis. En la inspirada dice, mas os hago saber. ¿Ya no lo sabían? ¿Ya no lo entendían? ¿Por qué Pablo tiene que ser tan reiterativo? Claro que lo saben, lo conocen. Los Gálatas saben de lo que Pablo está hablando, pero los Gálatas, al igual que nosotros, muchas veces ignoramos lo que Dios enseña en su palabra. ¿Saben por qué? Porque queremos acomodar. Nosotros somos buenísimos para acomodar la palabra de Dios. Necesito que la escritura se acomode a mi estilo de vida. Necesito que el evangelio se acomode a mi relación con esa persona inconversa. Necesito que el evangelio se acomode a lo que veo y entonces el evangelio se tiene que acomodar a mi vida, a lo que yo soy. Muchas veces ignoramos la verdad del evangelio y queremos que el evangelio se acomode a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de pensar. Por eso los Gálatas ignoraban las verdades del Evangelio. ¿Entendemos? Más os hago saber. Qué tremenda realidad, mis hermanos, que muchos al día de hoy de nosotros estemos viviendo esa tremenda realidad. Porque si no fuera así, los Gálatas sencillamente obedecerían todo lo que dice el Evangelio. Nosotros lo hacemos, pero los Gálatas no lo hacían. Los Gálatas estaban contrarios al Evangelio, punto. Y siempre se justificaban, porque siempre hay una buena justificación. Lo que pasa es que, pregunta, ¿son acaso mejores ellos que nosotros? ¿Son acaso ellos más desobedientes que nosotros? Por esto es que Pablo tiene que recordarle las verdades del Evangelio, de quién lo recibió y cómo lo vivió. Recordemos que Pablo tiene afán, sigue amándoles. ¿Sí es que los llama hermanos? Dice, mas os hago saber, hermanos. No le dijo, oiga, ¿qué les pasa? Eso no se hace. ¿Saben por qué los llama hermanos? Porque siempre hay gracia. Siempre hay gracia. No importa que los falsos hermanos, estos perros los ataquen, no importa la desobediencia de ellos, no importa que en la cabeza esté una lucha, ¿será que sí? ¿Será que no? No importa las justificaciones. Pablo los sigue reconociendo como hermanos de la misma familia, pero les llama la atención. ¿Saben qué le está diciendo? Que ese evangelio que fue anunciado por Pablo es al único que tenemos que obedecer. Mis hermanos, esta salvación no la inventó un hombre. Imagínate por un momento que tú puedes inventarte un medio para que el hombre se salve. Un estilo de... vamos a inventaros una religión así. Vamos a hablar. Vamos a inventarnos una religión y esa religión te va a permitir vivir en Cancún con un sueldo. Y entonces uno en vez de la circuncisión le va a decir, mire, córtese las uñas, córtese el pelo. ¿Qué más nos inventamos? Tiene que estar agradecido de aquel que lo inventó. Obvio. Sí, tiene que estar agradecido de aquel que lo inventó. Y en ese agradecimiento, pues tiene que traerme cosas. Tiene que traerme cosas. Otra cosa, tiene que ser honesto conmigo. Pero pregunta, ¿será que el hombre puede dejar hasta ahí? Siendo orgulloso como soy, siendo tan prepotente como soy, ¿será que eso es suficiente? ¿Saben qué busca siempre el hombre? Ser aplaudido, ser alabado, ser reconocido. Entonces por eso tenemos que llegar a la conclusión de que este poderoso evangelio se distingue de cualquier enseñanza humana. Punto. Ya. Ahí podemos terminar. Ya, no hay nada más que decir, mis hermanos. No hay nada más que enseñar. Pero me surge una pregunta. ¿Quién nos está enseñando a nosotros? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos obedeciendo? Este no es el evangelio de la prosperidad. Este no es el evangelio de sanidades, milagros, portentos. Este no es el evangelio de acércate a Cristo que quiere arreglar todo en tu vida. Este es el evangelio que si no quieres creer aquí, en esta tierra, si no quieres creer que eres un pecador, que necesitas una salvación tan grande, entonces este evangelio, cuando cerremos los ojos en este mundo y los abramos allá, nos va a mostrar que hay un Dios que lo creó todo y al cual tendremos que dar cuentas. Burke Parson, de Ministerios Ligonier, de R.C. Sproul, dice así: muchos dicen que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sin embargo, no es el pecado lo que Dios condena al infierno.
Muchos dicen que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sin embargo, no es el pecado lo que Dios condena al infierno. Cada persona que escuchó el Evangelio, cada criatura que respira, un día tendrá que dar cuentas de sus actos. Dios nos está dando día a día la oportunidad de escuchar este maravilloso mensaje que es de Él, que viene de Él, que es ejecutado por Él, que es dado por Él. Por eso este mensaje no es de origen humano. Pablo quiere que entendamos en esta mañana que el Evangelio que se está predicando viene directamente del cielo. ¿Por qué los falsos hermanos querían hacer todo esto? Sencillo. Porque es que es más fácil seguir reglas de hombres. Si nosotros estamos en el colegio y el director dice que salimos, que entramos a las 6 de la mañana y salimos a la 1 de la tarde, es fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero me salto la barda. Pero si Dios nos dice a nosotros que debemos obedecer el 100% de su palabra, no nos podemos saltar la barda. Somos desobedientes y somos pecadores. Y no vamos a entrar al cielo así. ¿Saben quién está siendo juzgado aquí en este momento? Pablo, el mensajero. ¿Y saben por qué? Porque necesitan desacreditar el mensaje. ¿Sí lo hemos visto? Hemos escuchado cuando hablan más de un predicador, de un pastor, de un líder de la iglesia. Y alguien me puede decir, pero venga, no entiendo. ¿No estamos nosotros enfrentando el error? ¿No estamos nosotros enfrentando el error a través de pastores que predican mal el evangelio? Porque si eso es así, usted no lo puede hacer. No. A la escritura apelo, dijo Pablo. A la escritura apelo. Al evangelio recurro. Todos tenemos la misma Biblia. Todos tenemos la misma escritura. Y la verdad la Biblia dice que tenemos que juzgar con justo juicio. Cuando nosotros escuchamos un falso maestro, sus temas son recurrentes. ¿Cuál es el tema principal de los falsos hermanos? ¿Sí saben cuál es? Siembra y recogerás al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Quieren ver una sanidad grande? Así de grande tiene que ser tu ofrenda. ¿Quieres ver cómo tus hijos vuelven al evangelio? Así mismo tiene que pagar rescate al diablo. Y todo es plata. Mira lo que dice Judas. Más adelantico ahí antes de Apocalipsis está Judas, capítulo 1. Mira lo que dice Judas 1, porque no hay más. Eso sí es cierto. Judas. No hay sino uno, sí. Ese sí no hay sino uno. Como Dios, no hay sino uno. Judas capítulo 1, único. Versículo 3. Vamos a leer hasta el 4. Mira lo que dice Judas 1, 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. ¿Sí? Más adelantico. Eso. El 4, mira lo que dice el 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La salvación de los Gálatas corre peligro. Falsos hermanos, los que os perturban, esos perros, están desviando a los creyentes. Tanto Pablo como Judas como la Escritura nos advierte para que peleemos esta tremenda batalla contra el error. Sea cual sea, no importa el error que te quieran decir. No lo hagas, no, casi siempre es por ese lado, no. Debemos luchar con valor por la verdad del Evangelio. Estamos en una guerra. Y en la guerra lo importante no es vencer el enemigo, es no dejarse matar por el adversario. ¿De qué sirve ganar una guerra si al final serás un número más de los cadáveres victoriosos? ¿No es mejor disfrutar el triunfo vivo? ¿Acaso Eclesiastés no nos enseñó que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos porque es mejor perro vivo que león muerto?
Yo creo una cosa, y alguno me corrige, pero los vivos tienen más ventaja sobre los muertos. Los muertos reciben honores, banderas, disparos al aire. En cambio, los vivos están con su familia, lloran, ríen, cantan, bailan. ¿Qué prefieres en esta batalla? ¿León muerto o perro vivo? ¿Cuál es el lugar tuyo en esta batalla? Pablo está diciendo a la iglesia, ¿Dios lo es todo o sencillamente Dios para ti no es nada? Ya está. O lo es todo y dejas todo, dejo el mundo y sigo a Cristo, o sencillamente sigues con el mundo, peleas para el mundo, acarreas las consecuencias y listo. Pero algo que sí quiero que quede claro es que el hombre no puede inventar algo como esto. Mis hermanos, es muy importante que el Evangelio lo tratemos con seriedad, porque de cada acción daremos cuentas. Es muy importante que nosotros entendamos de que esto no es aquí y esto no es ahora. Pablo siempre hizo suyo este evangelio. Pablo siempre se apropió de este evangelio y nos invita a que nosotros hagamos lo mismo. Que este evangelio se vuelva algo esencial en tu vida. Que este evangelio sea mostrado por lo que tú haces. No digas, hazlo. Algo. ¿Saben que a veces nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras? Por eso es muy importante que nosotros hagamos las cosas. Juan Calvino, para terminar, dijo así: es necesario que cada uno de nosotros nazca de nuevo. Es necesario que cada uno de nosotros se dé cuenta que está muerto en sus delitos y pecados. Y Juan Calvino dijo así: por el término nacer de nuevo, Jesús no se refiere a la enmienda de una parte, sino a la renovación de toda la naturaleza. De ahí se deduce que no hay nada en nosotros que no sea defectuoso. Todo en nosotros es defectuoso. Fuimos hijos de ira, éramos de la raza caída de Adán, estábamos apartados de la gloria de Dios. Y es muy importante. Por eso, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que hacer día a día. Amén. Vamos a orar para terminar, por favor. Señor, te pedimos por este día, te pedimos por las cosas que hacemos, te pedimos, Señor, que por favor nos guíes y nos ayudes. Señor, te necesitamos. Hoy más que nunca entendemos que este glorioso evangelio no fue hecho por hombres, sino únicamente por ti. Por eso te necesitamos. Guíanos a tu verdad, pues tu palabra es verdad. Ayúdanos y, Señor, que todo lo que vayamos a hacer sea para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones.